Buenos días, hoy iniciamos una nueva serie sobre la Biblia, empezando por el Génesis. Y para llevar a cabo este gran proyecto tenemos con nosotros como estrella protagonista a Julio. Hola Julio. Hola, José Miguel. Muchas gracias. Un saludo a todos. Pues vamos a empezar por el principio, que es el Génesis. Pero antes quisiera hacerte una cuestión metaliteraria. ¿Cuándo se redactó el primer libro del Génesis? Es una cuestión importante porque, claro, efectivamente, así como la Biblia ha sido escrita por personas existentes en los periodos de tiempo en que se relata, el Génesis sí, el libro del Génesis es un libro que, como toda la Biblia, parte del conocimiento que Dios le da a Moisés, y él es el que escribe este relato de los orígenes del mundo y la humanidad, que es el Génesis. Y luego, ya en el siguiente libro de la Biblia, el Éxodo, ya es el propio relato, digamos, contemporáneo de Moisés. Pero el Génesis es un libro en el que Dios le revela, aunque obviamente estas personas ya tenían cierto conocimiento de sus orígenes, pero es Dios quien revela mayormente el conocimiento que Moisés plasma en este libro. Bien, entonces es Moisés quien escribe el Génesis. Vale. Sí, ¿Y en torno a qué año lo escribe? pues Moisés es entre 1500 y 2000 años antes de Cristo, más bien 1500. ¿Y lo escribe dónde? En el Sinaí, cuando ya han escapado de Egipto los judíos y se dirigen a la tierra de Canaán y pasan 40 años en la península del Sinaí. Claro, sí, lo escribe a raíz de que sube al Sinaí, le da las tablas, se reúne con Dios, está allí y a partir de ahí, bueno, tiene contacto, digamos, directo o frecuente con Dios, porque de hecho Dios está en la presencia del pueblo judío, del pueblo de Israel, en la columna de fuego y en la nube durante el día, y luego en el arca también. Y bueno, pues pasemos ya al primer capítulo del Génesis. ¿Cómo comienza y cuál es su significado real? Sí. Bueno, pues en primer lugar lo que hace es que nos presenta una cosmología y su cosmogonía a través de una secuencia de actos que dan lugar a la creación del mundo, más que la creación universal por parte de Dios. Se entiende que el universo también, ¿no? Es la creación universal del mundo. Y bueno, pues esta cosmología en principio puede chocar si se analiza un poco, porque como vemos es más bien de tipo terraplanista, ya que, por ejemplo, en esta pues el cosmos es de naturaleza más bien hídrica, ¿no? Porque como vemos, pues en el Génesis 1 dice que lo primero, dice que la tierra estaba desordenada, Dios en principio creó el cielo y la tierra. Es decir, también crea la parte universal, ¿no? Dice la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso también es importante, el Espíritu de Dios. El Espíritu no es Dios. El Espíritu, que lógicamente se refiere al Espíritu Santo, es el espíritu de Dios, no una persona independiente. Pero bueno, en cualquier caso, Dios dijo que sea la luz y la luz fue. Y dice que la luz era buena y llamó a esto el primer día. Y luego dice que se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Es decir, que estos cielos eran aguas. Y dice que luego hizo Dios el firmamento en el 7 y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Es decir, que el firmamento es algo sólido que aparta aguas, un fluido. Y de hecho, como ya hemos visto en el programa que hicimos sobre el terraplanismo, lo que parece haber en el espacio es agua, porque como ya vimos también,
que el espacio sea vacío es físicamente absurdo. Para una atmósfera gaseosa sin una protección física que evite que ese vacío, ¿no?, disperse toda esa atmósfera instantáneamente. Entonces, para empezar, la cosmología de la Biblia, ¿no?, en Génesis, ya desde el Génesis, pues es una cosmología más bien terraplanista, que expone un firmamento sólido que separa la tierra y las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y bueno, así pues nos va dando una secuencia, ¿no?, de cómo va formando este mundo. Pues dice eso, primero crea la luz y lo separa de las tinieblas en el primer día, en el segundo este firmamento con la cúpula celeste y separa las aguas también de la tierra, es decir, da lugar a los continentes y pone el firmamento, es decir, los astros o parte de esto. Bueno, más bien el firmamento, más bien la cúpula, porque luego dice que en el tercer día junta todas las aguas del mundo y hace que se genere la vegetación. Y luego en el cuarto día es cuando dice que pone los astros. Es decir, que también ahí hace una distinción entre cuando pone la cúpula de los cielos, que separa las aguas de arriba de las de abajo, y cuando pone los astros, cuando pone el sol y la luna y el resto de los astros para alumbrar la tierra y separar el día de la noche, que es el cuarto día. Y bueno, pues luego el quinto día crea las criaturas marinas y voladoras, y el sexto crea las criaturas terrestres y al ser humano. Y el séptimo reposa y descansa de toda la creación del mundo que considera concluida. El Y por séptimo día último, es el sábado. claro, es el sábado, porque de hecho sábado significa séptimo y reposo. En hebreo hay, digamos, palabras que tienen diversos significados y connotación, ¿no? Entonces, pues en este sentido, sábado significa reposo y séptimo. De hecho, los días de la semana, a diferencia de lo que hacían los paganos, para los judíos, en la Biblia no tienen ninguna connotación, digamos, religiosa, sino que los días se llaman primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que significa también reposo. Entonces, no hay ningún tipo de culto o adoración astroteológica, como sí pasa en todas las religiones paganas. Luego también, en este capítulo, al final, nos indica que originalmente la dieta, tanto de los animales como del hombre, era una dieta vegana. De modo que los hombres comían frutas y semillas y los animales plantas. Entonces no había muerte. Nadie mataba a nadie, ningún animal mataba a ningún animal, ni el hombre mataba a ningún animal. Y esto es así, digamos, en líneas generales, lo que nos comenta, lo que destacaría más bien de Génesis 1. Es decir, que ya desde el principio está dando a entender que el Espíritu Santo no es una persona independiente de Dios, sino que es el Espíritu de Dios, y luego no hay una Trinidad. Y luego, pues esto, que el modelo, digamos, cosmológico es más bien de corte terraplanista. Hombre, cabe también destacar que lo crea en 6 días. En esto de los 6 días, pues hay una cierta controversia entre si esos 6 días son 6 días literales o 6 días, digamos, tipológicos, a 1000 años por día, ¿no? Según los textos bíblicos, es decir, que creó el mundo en 6 días literales o en 6000 años. Bueno, en realidad da un poco igual, porque una vez estaba creado, pues ya. Pero es probable que, no sé, fueran literales, o es que como no había días, tampoco, por así decir, ¿no? Porque el Sol y la Luna son creados en el cuarto día, con lo cual, si había días, era otro conteo de tiempo diferente al que se estableció una vez hecha la creación para el mundo. Y tengo entendido que la primera frase del Génesis es: en un principio fue el verbo o la palabra. ¿Qué No, eso es de significa eso? Juan. Me parece que eso es de Juan. Eso ya es del Nuevo Testamento, que hace alusión, obviamente, al Génesis, porque es lo que pasa, que como iremos viendo, pues ya desde Génesis
hace mención a ciertos casos, sucesos y demás que marcan pautas para sucesos posteriores, y luego esos sucesos posteriores, que son similares, se complementan con estos para entender su significado y su sentido. Entonces, me decías que ¿a qué se refiere el verbo? El verbo es Cristo. O sea, en relación a eso que es de Juan, no me acuerdo qué pasaje de Juan, pero el verbo se refiere a Cristo, y es porque Cristo estaba, cuando dice Dios, se refiere tanto al Padre como al Hijo. Es decir, cuando dice en el principio era Dios y el verbo era con Dios, quiere decir que ese Dios estaba con Cristo, que Cristo es de la misma naturaleza divina y estaba en el origen de la creación junto con el Padre. El Hijo estaba junto con el Padre en el origen de la creación. ¿Y por qué le llama verbo a Jesucristo? Porque Él es la palabra. De hecho, quien habla en la Biblia, a diferencia de lo que se crea, no es el Padre, es el Hijo. El Hijo es el portavoz del Padre, y el que actúa, el intercesor, el intermediario. De hecho, es Cristo, es el único intercesor de Dios. Por eso otras creencias como lo de los santos, las vírgenes y demás son apóstatas, ¿no? Ya lo veremos en Éxodo, en Levítico y en el Nuevo Testamento igual, se puede ver. Porque solamente Cristo intercede, solamente es su sacrificio, es el que vale para perdonar los pecados, ¿no? Y para borrar los pecados del hombre. Entonces, pues solo Él es el único inocente y perfecto, y el único que ha encarnado, el único que es Dios, el Hijo de Dios mismo, unigénito. Si Jesucristo es el intercesor, entonces fue Jesucristo quien dictó la Biblia a Moisés. Sí, de hecho, quien está en el Sinaí es Jesús, esa figura que es de la zarza ardiente, es Jesús. Lo que pasa es que Jesús se llama, Jesús es un título, es su nombre como hijo del hombre, pero como hijo de Dios, su nombre también es Jehová, como Dios. Es como que tú te llamas José y tu padre también se llama José, que era una cosa bastante común, pero claro, es otro sentido de que son lo mismo, representan lo mismo, son la misma deidad, tienen el mismo espíritu, su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Vale, pero el Espíritu Santo, ¿qué sería? ¿No dices que el Espíritu es diferente de Dios? ¿Me has comentado al principio o he entendido mal? No es diferente de Dios, es precisamente que no es diferente de Dios, es el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu? Esa es la cosa, podría ser la cuestión, ¿no? El Espíritu se entiende que es la voluntad, el carácter, la intención, la conciencia de un ser. Porque una persona, como creo que ya comentamos en algún otro vídeo, una persona es la unión del cuerpo y el espíritu. Un ser vivo es la unión de estas dos. Pero no es lo mismo el cuerpo que el espíritu, ¿no? Porque el cuerpo sin espíritu es un cadáver. Y el espíritu sin el cuerpo, pues es un espíritu que no es una persona, es un espíritu. Por ejemplo, yo qué sé, el espíritu de guerra. Hay personas que son, digamos, beligerantes. Entonces tienen ese espíritu beligerante. Y no es, aunque esa persona muera, el espíritu sigue. Y esa persona puede abandonar ese espíritu y dejar de ser beligerante y volverse pacifista. Adquirirá un espíritu de paz. Entonces, pues a eso se refiere el espíritu, a una conciencia, a una voluntad. Pero claro, la conciencia y la voluntad de Dios son la conciencia y la voluntad creadoras, originales. Las de Dios son las que valen, por así decir, y no cambian. Entonces, Dios crea el mundo en 7 días y al séptimo, que es el sábado, descansa. ¿Y qué ocurre Eso. después? Pues justo esto es lo que nos dice que seguidamente, tras la secuencia de la creación en Génesis 2, Dios establece el séptimo día como el día de reposo, o sabbat. Por lo tanto, ya queda establecido este día desde la mismísima creación. Es decir, es la culminación de la creación. De hecho, por eso en Éxodo, a los judíos es el cuarto mandamiento, es el del día de reposo,
es el único mandamiento que dice recuerda, porque ya estaba dado, y porque ellos ya lo sabían y ya se sabía. Entonces, pues ahí queda eso. Asimismo, también destaca que originalmente en el mundo no llovía en la tierra, sino que se regaba por medio de un vapor que ascendía de la propia tierra, ¿no? Una especie de rocío, y que fue Dios mismo el que insufló el aliento de vida y el alma en el hombre y lo plantó en el Edén, por así decir, ¿no? Y en el Edén dice que había dos árboles, uno de la vida y otro del conocimiento del bien y del mal. Y en el Edén todo estaba regado por un río con cuatro afluentes, que eran el Pisón, el Guión, el Hidekel y el Éufrates, que es curioso, no sé si se corresponderá con el Éufrates actual, y es posible que sí, porque claro, la Tierra después del diluvio fue terraformada, entonces puede que el Edén quedara, digamos, o ese afluente quedara por ahí. Y bueno, y que cada región tenía una serie de riquezas, ¿no? Y la cuestión aquí es que Dios le dice al hombre que puede comer de todo árbol menos del conocimiento del bien y del mal, ya que si comían de este, morirían. Es decir, que se lo decía para protegerles, ¿no? Porque había ahí un peligro en comer de ese árbol. Esto se lo dice a Adán, entiendo que luego se lo dirá a Eva, porque como vemos, Adán en un principio se dedicaba a darle nombre a las criaturas. Entonces, dar nombre, en cierto modo, también se puede entender como que era el padrino, el apadrinador de todos los seres vivos, ¿no? Su cuidador. Y, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó a la mujer a partir de una de sus costillas, de modo que el hombre tuviera una pareja con la que compartir la vida como si fueran uno. Y el ser humano estaba desnudo, pero no se avergonzaba, dice. Esto se entiende como que pues tenía una conciencia inocente, no sentía culpa porque eh, no conocía el mal, ni tenía intención alguna de pecar, ni de haber obrar mal alguno, por lo cual su desnudez no era una falta ni un pecado, era como así como lo habían creado Dios. Y esto es un poco lo que dice en Génesis 2. Bien, entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y esto no sentó bien a algunos de los ángeles que se pusieron celosos. Pues sí, en ese sentido parece ser que la rebelión de Lucifer, que bueno, que luego fue Satanás, ¿no? Por ella, pues tuvo lugar, en realidad el origen fue porque Lucifer quería ser igual que Jesús, que el Hijo de Dios. Quería tener la misma autoridad y entrar en los consejos de Dios en los que solo podía entrar el Hijo, que era su igual realmente, ¿no? De su misma naturaleza divina. Pero luego lo del hombre fue como la puntilla, ¿no? Porque crea un ser, digamos, que es un poco menor que los ángeles, pero le da un poder semejante a Dios que no tienen los ángeles, que es el de procrear, el de crear vida, ¿no? El de procrear la vida, más bien, porque no crea la vida la crea Dios, pero el hombre es capaz de procrear, cosa que los ángeles no. Y le da el mundo en propiedad al hombre. Entonces, todo esto hace que Satanás todavía tenga más recelo de Dios. Vale, pero cuando nace Adán, ¿Lucifer ya ha caído o todavía no? Sí, cuando nace Adán, Lucifer ya existe, claro, Lucifer es la primera criatura creada, es decir, ya existen todos los ángeles del cielo, los miríadas, o sea, todos los ángeles que había, porque todos fueron creados antes que el ser humano y ya había sido la rebelión. Y de hecho, una de las explicaciones para la creación del ser humano es que el ser humano iba a ser, o debía ser, o debemos ser, los testigos para el juicio contra Lucifer. Es decir, los que consideremos si es bueno o malo. Pero precisamente lo que hizo Lucifer fue
manipular a ese tribunal, a ese jurado, y ponerlo contra el juez y contra la corte. De hecho, ese es el conflicto en el que estamos. De tal manera que el jurado corrupto será juzgado junto con el condenado, que ya había sido condenado, de hecho, ¿sabes? Es una vista pública, por así decirlo, ¿no? Porque ya había sido condenado y el hombre mismo vendría a ser el reemplazo, por así decir, o podría venir, entenderse que podría venir a ser el reemplazo de ese tercio de los ángeles caídos del cielo. Lo cual hace que Lucifer todavía nos odie más. Satanás. Y quiera corromper a los seres humanos porque van a ser parte del jurado. Claro, van a ser los que, por una parte del jurado, porque de hecho la Biblia lo dice, ¿no? Que el hombre mismo, los salvos mismos, juzgarán a los ángeles caídos, obviamente, no a los ángeles inocentes. Por lo tanto, sí, efectivamente, somos parte de ese jurado y a su vez es probable que seamos el reemplazo o los que sean salvos sean el reemplazo de esos ángeles caídos. Y por eso el demonio intenta corromper a toda la humanidad para que no haya ningún juez humano justo. Claro, porque si corrompe a todos, cosa que no va a conseguir, obviamente, porque Cristo ya ha triunfado y ya hay salvos, pero a cuanto más corrompa, por un lado, más daño personal hace Dios, porque Dios sufre por la pérdida de sus criaturas, aunque no lo parezca. Y por otro lado, claro, él gana como menos para acusarle y él más causas para acusar a Dios o para tratar de escabullirse, más subterfugios, sí. Vale, y la cuestión es que si cuando nació Adán, Lucifer todavía seguía en el cielo y no había caído. No, ya había caído, sabemos que la serpiente estaba, porque de hecho lo vamos a ver ahora en el capítulo 3 de Génesis, que trata justo sobre Satanás y la serpiente. Sí, pero una cuestión. Tú me has dicho que la rebelión de Lucifer, en un primer momento, era porque quería ocupar el lugar de Cristo, pero luego se le añadió que tenía celos de los seres humanos. Pero claro, si tenía celos de Ujú. los seres humanos antes de caer, significa que los seres humanos nacieron cuando Lucifer todavía estaba en el cielo y no había caído. No, no, no. El primero fue la rebelión de Lucifer y luego se creó al ser humano. Vale. Entonces, Dios creó al ser humano cuando ya habían caído los ángeles malvados, ¿no? Sí, y de hecho Satanás estaba en la tierra desterrado, fue desterrado del cielo a la tierra. ¿Y cómo es que Dios pone al ser humano en la tierra? ¿No tenía miedo de que el demonio hiciese algo malo contra los seres humanos o les pervirtiese? Digamos, no sé, las consideraciones de Dios exactas o reales no las sé, pero yo entiendo que en cierto modo Dios iba a poner a prueba al ser humano. De hecho, crear una criatura nueva es un desafío, incluso para los ángeles fieles a Dios, ¿no? Es un poco un desafío y que tienen que aceptar una nueva criatura que es incluso un poco inferior a ellos, que tal, tienen que probar que ellos, los ángeles que han sido fieles a Dios, han probado su fidelidad frente a todos los engaños de Satanás. El hombre, una criatura nueva, también tenía que probar, ¿no? Que podía resistir al mal. Sobre todo cuando iba a sustituir a esos que hacían el mal, ¿no? Es decir, es como si tú te van a contratar para ser ingeniero, ¿no? Porque el ingeniero que había lo ha hecho mal. Tendrán que probar que eres ingeniero y que sabes hacer las cosas y no las vas a pifiar como el otro, ¿no? Pues en cierto modo yo creo que ya estaba planteado, ¿no? Que el ser humano tenía que pasar por esa prueba. Y Dios se lo facilitó todo lo que pudo, le dijo, mira, no comas esto porque vas a caer entonces, ¿sabes? Porque Dios obviamente ya sabía que la serpiente estaba ahí y era quien quería inducir a... Porque de hecho es probable que Satanás mismo también comiera de ese fruto y por eso se acabara enemistando con Dios.
El fruto del conocimiento del bien y del mal es como el fruto de la superioridad moral, de que te crees que estás por encima del bien y del mal, que ya que lo sabes todo y que eres tan listo como Dios. Y por mucho que uno sepa, nunca va a ser el creador. Ya, porque el mundo, la tierra, la creó Dios y Jesucristo o te le ayudaron los ángeles. Yo creo que le ayudaron los ángeles. Es decir, Dios dio las órdenes y da el poder a los ángeles para hacer el trabajo, pero también el honor de realizar ese trabajo, que es una satisfacción, ¿no? Tener la capacidad de hacer algo bueno y hacerlo. Entonces, luego Dios concede la propiedad de la tierra a los seres humanos, lo cual a un sector de los ángeles no les hace mucha gracia. Claro, especialmente a los ángeles caídos. Claro, date cuenta que en ese sentido los ángeles caídos hubieran estado un tanto bajo la potestad del ser humano. Porque de hecho lo dice, Adán daba el nombre a los animales, es decir, estaba sobre ellos, y la serpiente, Satanás, estaba ya catalogado como otro animal más, como otra criatura más degradado del cielo, ya no tiene una autoridad superior, ya no está, sino que está por debajo. Pero Pero, sigue siendo muy astuto, sigue siendo era el principal de los ángeles. pero ¿tenía forma de serpiente de manera permanente o podía ir cambiando? No, yo por un lado los ángeles tienen forma antropomórfica, por así decir, o nosotros angeomórfica, eh, como nosotros, básicamente, pero sí tienen probablemente y parece ser capacidades metamórficas. En cualquier caso, también es una de las cuestiones que iba a comentar ahora más adelante en el Génesis 3, es que eso de la serpiente es una tipología, es un símbolo, no es que fuera una serpiente, sino que está representado así como algo que se arrastra por el suelo como lo más bajo. Y luego de ahí, de esa tipología, surgen los mitos de los reptilianos y demás. Además, también está presentado como una serpiente porque los paganos, ¿no? Los cultos chamánicos, panteístas y demás daban culto a la serpiente. Entonces, entiendo que usa esa tipología para connotar que esos cultos a la serpiente son paganos y son los opuestos a Dios y que son los inducidos por Satanás, porque las tribus primitivas, las religiones primitivas tenían este culto a la serpiente. Bueno, lo vemos además en los egipcios mismos, ¿no? Que además desde donde salía Moisés precisamente de haber sido prisionero en Egipto, por lo tanto, la serpiente era parte de los cultos. Entonces, tiene todo eso. No es que realmente haya reptilianos, aunque puedan a lo mejor adoptar una forma así, pero la forma de los ángeles caídos, que son los aliens, por así decir, no es reptiliano, per se. Vale, Eso, un entonces... mito. sí. Eso nada, eso es lo que es un mito antiguo y ahora nueva era también, claro. Porque la nueva era no es más que la reavivación de todos esos mitos paganos ancestrales. Vale, entonces Dios, Jesús y los ángeles crean la tierra, se produce la batalla entre los ángeles buenos y los malos, cae el ángel principal y Dios crea a los seres humanos y los pone en el Edén. Y llegamos al capítulo tercero del Génesis. ¿Y qué dice? Pues en el capítulo 3 nos expone cómo Satanás, con forma de serpiente, engaña al ser humano haciéndole creer que Dios le había engañado a él y lo induce a pecar y a desobedecer a Dios comiendo el fruto prohibido. Y entonces, eso, añadiría todo este tema del mito de los reptilianos, que ya te he comentado, pero la cuestión es que primero Satanás engaña a Eva y luego Eva convence a Adán. Y al comer del fruto, digamos, toman conciencia de su desnudez, es decir, ya no son inocentes, pierden su inocencia, cambia su conciencia y pasan de un estado de bienestar a un estado de precariedad y de vergüenza a causa de la mala conciencia inducida por el conocimiento del bien y del mal. Antes solo conocían el bien, pero ahora también el mal, por lo que eso, se cubren con hojas de higuera,
¿no? Lo cual es precisamente el simbolismo de los masones, del mandil que usan los masones es este, de las hojas de higuera. Ellos van agloriándose, ellos se regocijan de ello, ¿no? Usando el mandil. Y dice, y al verlos, Dios, que caminaba con ellos, lo dice, es decir, si Dios camina y habla con ellos y tal, es un Dios personal, que trata personalmente con ellos y que tiene una presencia física personal. Pues eso, al verlos les resulta evidente que han desobedecido porque se están cubriendo, ¿no? Digamos, su desnudez. Por otro lado, originalmente se entiende que el ser humano estaba cubierto con la gloria, no se sentían tampoco desnudos, no sentían vergüenza porque estaban cubiertos por la gloria de Dios, que es como una especie, a lo mejor se entiende, de halo de luz o tal, que también les da cobertura en diversos aspectos, ¿no? O les da ciertas capacidades, poderes, y por eso también se ven luego desnudos, desvalidos, porque ya no tienen esos poderes, esas capacidades, como si se hubieran intoxicado y perdieran la vista o lo que fuera. Bueno, que han pecado y han perdido la gracia. De modo que Dios, al ver que se ha introducido el mal y el pecado en el ser humano por culpa de la serpiente, pues maldice a la serpiente y declara que habrá dos linajes o dos tipos de humanos en un sentido espiritual, ¿se entiende? Unos que seguirán a la serpiente y Satanás y los otros que seguirán a la mujer, que representa, como ya sabemos, a la Iglesia de Dios, quien es como Eva, que se arrepintió de sus pecados y el resto de su vida pues siguió como Adán obedeciendo a Dios. Así que Dios de nuevo viste su desnudez, pero claro, ya pierden la vida eterna y son expulsados del Edén al mundo, donde tendrán que valerse por sí mismos, ¿no? Dado que conocen el bien y el mal, y no podrán comer del fruto de la vida al haberse apartado de Dios y desobedecerle gravemente, cayendo en los engaños del enemigo. Eran inmortales en tanto comían del fruto de la vida. Claro, el comer del fruto de la vida, digamos que les renovaba y les mantenía vivos. De hecho, eso es una de las promesas para los salvos, que volverán a tomar, a comer del fruto de la vida, pues todas las semanas y todos los meses, ¿no? Lo vimos en el Apocalipsis, que precisamente la Jerusalén celestial tiene un río central a cuyos lados crece el árbol de la vida, ¿no? Y que los salvos se reunirán pues todas las semanas y comerán del fruto. Entonces, pues eso es una, digamos, de las promesas, volver a restaurarnos a esa posición. Vale, y volviendo otra vez al árbol del bien y del mal, si una de las funciones que tenía el ser humano cuando Dios lo creó era juzgar a los ángeles caídos, ¿cómo podían los seres humanos juzgar a los ángeles caídos si aún no habían comido del árbol del bien y del mal? ¿Cómo podían distinguir el bien del mal y juzgar a los? Por la propia experiencia, desde el momento, por ejemplo, en cuanto se le acerca la serpiente en el árbol, ya teniendo elementos de juicio, esta persona está contradiciendo a Dios, me estará engañando, está diciendo la verdad, voy a hablar con Dios, ¿no? Pues lo suyo hubiera sido, a ver, Dios, esta criatura está diciendo estas cosas. ¿Me está usted tratando de engañar o quien me trata de engañar es ella? ¿Y por qué habla mal de usted? Yo nunca había oído a nadie hablar mal de usted ni de nadie realmente, ¿no? Pero no se cuestiona nada de eso, ¿sabes? Así como la serpiente sí cuestiona a Dios, Eva no cuestiona a la serpiente y luego parece ser que Adán tampoco cuestiona demasiado a Eva. Y estaban ahí precisamente para para hacer de jurado, es decir, para cuestionarse las cosas, ¿no? Pero exactamente qué hace el árbol del bien y del mal. Yo entiendo que te da la conciencia de lo bueno y de lo malo, pero claro, el tomar esa conciencia es como si, digamos, estuviera todo mezclado, ¿no? Lo bueno y lo malo, de tal manera que eres envenenado igual, nutrientes y venenos. Tomas los nutrientes, pero también tomas el veneno, con lo cual quedas intoxicado. Y el proceso de desintoxicación pues, es un proceso doloroso y de hecho que de hecho no puedes hacer por ti mismo, solo Dios puede desintoxicarte. Y entonces Dios da una receta, un tratamiento
¿sabes? Tienes que entender que el bien lo marco yo y que tú ahora estás intoxicado, tienes la conciencia intoxicada y entonces solo la fe en mí, en este caso en el doctor Dios, que tiene la receta, el remedio, la terapia ideal, perfecta, puede salvarte de caer en las garras, digamos, del pecado que es la muerte. Porque el ser humano fue creado con libre albedrío y por eso tenía la posibilidad de elegir o no comer del árbol del bien y del mal. Claro, bueno, yo más que libre albedrío, que también diría libertad, pero bueno, hay matices. Pero sí, claro, obviamente el Dios creó al ser humano libre y quiere al ser humano, a diferencia de Satanás que nos trata de condicionar, ¿no? Astutamente, muchas veces, a veces directamente te pone una pistola en la cabeza, no viene el policía con la porra o lo que sea, y otras es sutilmente seduciéndote, ¿no? A hacer esto, lo otro, a comprar esto, o aquello, a votar a esto o lo demás allá, o a inocularte esto y lo demás allá, esas cosas. Entonces, a través del miedo o a través de eso, de la codicia, mientras que Dios lo que hace es darte las pautas de lo que está bien y lo que está mal y la libertad para que actúes por ti mismo, para que seas responsable de tus actos. No quiere ni esclavos, quiere siervos, por así decir, sí que les sirvan, pero que claro, sirviendo a Dios sirves a la verdad y a la vida, sirves a la existencia, sirves a lo que eres porque es tu creador y el creador existencial. Entonces, no quiere que actúes bajo coacción, sino que seas libre. Dios es el Dios de la libertad. Su ley es la ley de la libertad, ¿no? Es decir, el hecho de que no mates, no mientas, no robes, implica que quiere que se respete también tu vida, tu propiedad y tu conciencia, tu identidad, tu conocimiento. Vale, pues sigamos. ¿En qué libro vamos? ¿En el cuarto ya? Pues sí, que ahí añadiría que eso, que Dios quería que el ser humano viviera para siempre, pero que como habíamos incurrido, o sea, hay unas normas, ¿no? Unas leyes que hacen que la existencia, la vida, la realidad sea existencial, real, y entonces había que cumplirlo en la medida en que hemos pecado, pero puso igualmente el remedio para, como comentaba, para que pudiéramos ser salvos, salir de este embrollo, lo cual es eso, sus mandamientos, tener fe en quién es y en su terapia y seguir esas pautas que son los mandamientos principalmente. ¿Los mandamientos ya existían en el Edén? Claro, Dios era Dios en el Edén, había que reconocer a Dios, sí, primer mandamiento. No había que tomar a ningún otro, ni hacerse ídolos ni tal, claro. Para que eso era obvio. No había que usar el nombre de Dios en vano y tal. Claro, tercer mandamiento, obvio, todo eso era más que obvio. Y el cuarto mandamiento, guardar el séptimo día de reposo el sábado, ¿era un mandamiento? Claro, ya estaba ahí, ya lo hemos visto en el Génesis 1 y 2, que ya estaba ahí el séptimo día. Y luego los demás, estos cuatro mandamientos son los mandamientos hacia Dios el ordenamiento divino, por así decir, ¿no? Y luego están los otros seis, que es como parte del ordenamiento civil, ¿no? El respetarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Y aquí vemos que precisamente en Génesis 4 es la historia de Caín y Abel, el primer homicida. El primer, digamos, pecado civil, primero se pecó contra Dios y ya luego se pecó contra el hombre. Entonces, pues bueno, en el Génesis 4 nos dice que como Adán y Eva tienen a Caín y Abel, siendo agricultor el primero y ganadero el segundo. Y ambos presentaron las ofrendas, porque de hecho cuando fueron expulsados del Edén ya se hicieron las primeras ofrendas, los primeros sacrificios como arrepentimiento, lo cual significa que el arrepentimiento del pecado era ya desde el principio, parte de esa terapia, ¿no? Y el método originalmente era sacrificio de ciertos animales, solo de ciertos animales. Bueno, pues iban a hacerse estas ofrendas y claro, a Dios solo le agradaron las ofrendas de Abel,
porque Caín no siguió las pautas del sacrificio y presentó vegetales, lo cual no era debido porque el pecado, la paga del pecado es muerte y la muerte implica sangre. Entonces, hay unos animales cuya sangre hay que derramar, por así decir, para expiar el pecado, lo cual no es agradable. Y precisamente se trata también de eso, de que sea algo desagradable para que te anime a no pecar y no tener que hacer ese algo desagradable. Bueno, pero en cualquier caso, Dios reprendió a Caín, pero no lo condenó, ¿no? Sino que le invitó a hacerlo correctamente para ser exaltado como Abel. Como Abel. En cambio, Caín se airó contra Abel y contra Dios mismo hasta el punto de que mató a Abel y pretendió ocultárselo a Dios, por lo que Dios maldice a Caín y lo condena a vagar por la tierra, como de hecho también condenó a Satanás a vagar por la tierra. Pero aún así, digamos, Caín siente temor de poder ser matado, ¿no? Tiene esa mala conciencia y esa mala conciencia, claro, le produce miedo. Teme a ser matado en respuesta a su asesinato y Dios, entonces, a pesar de su acto, advierte que cualquiera que le mate será castigado, ¿no? Y puso a Caín una señal para que se le reconociera. La conocida marca de Caín, que no sé si lo comentamos, hablamos de ello, pero vamos, ya que estamos, lo diré, es la doble cruz. Es la bandera de Gran Bretaña. Sí, la de la X. Sí, las dos X, las dos aspas, digamos lo que sea, el más y el por, juntos, que también está en la Plaza del Vaticano, antes que en Inglaterra. Pues esa es, se entiende la marca de Caín, que está puesto en ciertos sitios, como en el Capitolio también de Estados Unidos, ronda por sitios importantes. Y bueno, dice que Caín se fue a habitar al oriente. Precisamente por eso luego habla de que la serpiente y de las doctrinas orientales, como las doctrinas del dragón, que el dragón viene de Oriente. Y allí conoció, bueno, y conoció a su esposa y tuvo descendencia y edificó la primera ciudad, porque las ciudades son características de la cultura cainita, ¿no? Todas las grandes ciudades, las grandes metrópolis, que precisamente son las que dan lugar a los grandes imperios, que son las bestias, ¿no? Como ya hemos visto. Y bueno, llama a esta ciudad Enoc, al igual que a su primogénito. Y bueno, se prosigue nombrando su descendencia, ¿no? Y luego, por su parte, Adán y Eva volvieron a ser padres de Set, que pasaría a ser el primogénito de la descendencia de Adán y Eva. Y Set llamó a su primogénito Enos. Enos, Pero una pregunta, ¿Caín era el agricultor o el ganadero? el agricultor. Claro, porque la agricultura es más evolucionada, según la teoría histórica predominante, que la Mm. ganadería. Sí, pero claro, como vemos aquí, bíblicamente eso es un cuento chino porque la agricultura y la ganadería existieron desde los mismos orígenes de la humanidad, ya que Caín y Abel se dedicaron a ello. A ver, está claro que esto, la tesis bíblica es totalmente opuesta a los dogmas culturales como el darwinismo, el evolucionismo y el heliocentrismo y demás, ¿no? Pues es creacionista. El mundo ha sido creado por una inteligencia, un ser inteligente y personal, que es Dios, en un momento concreto y dado y de una forma concreta, voluntad y demás. Y luego, por otro lado, pues la cultura igual ha sido primero establecida por Dios, digamos, y luego deformada o pervertida por el ser humano bajo la influencia de Satanás. Entonces Caín se va al oriente y funda las ciudades y Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set y cuenta, sigue. Pues aquí básicamente es lo que dice, yo aquí vendría a desmentir diversas creencias gnósticas, ¿no? De que Caín era hijo de Eva con Satanás.
Mientras que Abel sí era hijo legítimo de Adán, aunque no sería legítimo porque ya el matrimonio la pareja habría sido adúltera, ¿no? Una cual ya nada sería legítimo. Mientras que Adán a su vez tuvo hijos con una supuesta demonia, que es la consorte de Satanás, a la que llaman Lilith, ¿no? Con la que tuvo los llamados íncubos y súcubos, ¿no? Y claro, estos son absolutos absurdos, totalmente ridículos, ya que ni los ángeles caídos tienen sexo, por lo tanto ni son masculinos ni femeninos, ni tienen la posibilidad de reproducirse, como ya hemos comentado. Por lo tanto, todo esto es un completo disparate, una proyección de eso, de los místicos, de los gnósticos, para confundir y llevar a la gente a su terreno. Y luego, por otro lado, como hemos visto, los textos dejan igualmente claro que ambos son hijos legítimos de Adán y Eva, y que la rebelión de Caín no tiene más razón de ser que el espíritu de enemistad por Dios que ha debido infundirle Satanás. Y esto es en el capítulo número 5, me dices. No, esto es en el 4. En el 5, que es el siguiente, pues nos comenta que Adán, además de a su primogénito Set, tuvo numerosos hijos e hijas en sus 930 años de vida. Esto es otra cosa que cabe destacar, que antiguamente no solo eran más grandes, como veremos, sino mucho más longevos. Y luego Set engendró a Enos a los 105 años, o sea, Set vivió 912. Y Enos tuvo a Cainán a los 90 y vivió en 905. Así que vemos que a medida que van surgiendo nuevas generaciones, la longevidad de estas va descendiendo, presumiblemente a causa del aumento del pecado. Aunque entre ellos también vemos excepciones, como Enoc, otro Enoc que viene después, que es el padre de Matusalén, y este Enoc, que sí es del linaje de Dios, es el que asciende, ya lo veremos, al cielo en vida. Es lo que se llama una de las primicias, ¿no? Que da fe de que habrá salvos en vida y salvos después de muertos. Entonces Enoc es el ejemplo de los que irán al cielo vivos llegado el momento. Los muertos no van al cielo. Los muertos serán resucitados y llevados al cielo en la segunda venida, como ya hemos visto. Entonces, bueno, pues eso. Y luego, a su vez, directamente no conoce la muerte, ¿no? Y su hijo Matusalén, que es el hombre más longevo, con 969 años, que a su vez es el padre de Lamec y el abuelo de Noé. Pero en general todos van descendiendo de longevidad, y se entiende que también de pureza o de santidad, por así decir. Pero bueno, en definitiva también vemos que si vamos sumando las edades de cada progenitor hasta el nacimiento de su primogénito, esto nos da unos 1400, 1500 años hasta el diluvio. Es decir, que todo el periodo del Génesis, es decir, hasta el diluvio, pues eso, son aproximadamente 1400, 1500 años. Y con esto llegaríamos al Génesis 6. Pues pasamos al libro 6 del Génesis. Ok, pues aquí ya nos habla del crecimiento del pecado y de las hijas de los hombres, los hijos de Dios y los gigantes. Ese tema tan controvertido y deformado por el gnosticismo y los místicos, nueva era. Y bueno, pues aquí precisamente se nos empieza a comentar este malentendido pasaje de... Vamos a leerlo directamente, mejor. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. ¿Qué significa esto? Esto significa que obviamente la humanidad iba proliferando, ¿no? Reproduciéndose, y los hijos de Dios son los hijos fieles a Dios, al pueblo de Dios. Y las hijas de los hombres son las mujeres de los hombres paganos, de los cainitas. Es decir, no hay
no hay unos ángeles por aquí y que se mezclan con los hombres y de ahí salen gigantes, ¿no? Entonces dice que se juntan, es decir, los fieles con las paganas y Jehová no contendrá su espíritu contra el hombre para siempre. Dice que, claro, empiezan a pecar, se paganizan, se corrompen, ¿no? Y entonces, pues, Jehová se molesta contra ellos. Y dice que no retendrá su ira para siempre, ¿no? Y luego nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, los valientes desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué quiere decir? Que ya había gigantes antes, porque como ya hemos visto, el hombre era gigante, Adán medía 5 o 6 metros, entonces igual que fueron perdiendo longevidad, fueron perdiendo también envergadura, propiedades físicas e intelectuales. El hombre fue yendo a menos con el pecado. Y ya, pero ya había gigantes antes de que los hijos fieles de Dios se juntaran con las hijas de los paganos, de los cuales nos dice que salieron hombres de renombre, ¿no? Es como pasa a veces que coges a alguien fiel y al introducirle dentro de las sociedades secretas y demás, lo ensalzan, lo llevan arriba y lo hacen como un héroe para atraer a más fieles a hacerse paganos, ¿sabes? Porque le siguen, porque se vuelve hombre de renombre. Y le utilizan también porque como que viene de Dios. Es como, bueno, pues un poco, por ejemplo, el catolicismo, que es lo que hace. Haciendo lo opuesto, siendo una cultura totalmente pagana, de repente coge a los apóstoles, a los que había matado, y los ensalza y los pone los hace hombres de renombre, ¿no? Pues esto es un poco lo que dice que hacen ya los antidiluvianos, pero que ya había gigantes antes, no que de las relaciones de los ángeles caídos con las mujeres de los hombres nacen gigantes y hombres de renombre. Es un retorcimiento total de lo que dice este capítulo. Entendido que Adán y Eva medían 5 metros y eran los gigantes. Claro, los hombres eran ya gigantes de por sí, pero fueron decreciendo a causa del pecado, pero en esa época en la que los hombres ya habían proliferado bastante, había bastante multitud de personas, cuando los fieles a Dios, los setitas, digamos, los adamitas, se juntaron con los hijas de los cainitas, ya había gigantes antes y había gigantes después. Y lo que te dice es que de la unión de estos, los que se corrompieron de los fieles de Dios, surgieron hombres de renombre, ¿sabes? Como de hecho también pasa luego en la Biblia, lo veremos, ¿no? De cuando pues José se convierte en un hombre de renombre en Egipto, Daniel se convierte en un hombre pero lo que pasa es que aquí no se corrompen. Estos no son precisamente ejemplos de que no se corrompen, de que siguen a Dios. Pero precisamente por seguir a Dios son hombres como dotados y como especialmente capaces y entonces se convierten en hombres de renombre también entre los paganos, los que se paganizan. Y bueno, pues básicamente dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todos los designios de su pensamiento y del corazón era continuamente hacer el mal y se arrepintió Jehová de crear al hombre y dice que lo raerá sobre la faz de la tierra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y pues esto nos habla de las generaciones de Noé, que es un varón justo y perfecto, es decir, que Dios ya estaba pensando en borrar a la humanidad de la faz de la tierra, porque el cometido de que fueran un jurado justo y digno, unos representantes dignos, estaba yendo totalmente al traste, salvo porque hay uno que sí se mantenía, y es Noé. Y entonces, pues eso, le dice Dios a Noé que va a destruir a toda la carne, a toda la gente a causa de la violencia que hay entre ellos y que se construya un arca de madera de gofer y con las características dadas que ya veremos más adelante. Junto en el próximo capítulo, si quieres, hablamos un poco del arca y que está descubierta. No sé si esto lo comentamos también, ¿no? Que estaba ahí en el verdadero monte de Ararat, en Turquía.
Entonces el capítulo 6 del Génesis, ¿cómo termina? Pues termina estable con el pacto que Dios establece con Noé. A partir de ahí, si quieres, seguimos el próximo día. Vale, sí, pues lo dejamos aquí y nada más. Así a modo de reflexión sobre los 6 primeros capítulos, ¿qué tendrías que decir? Pues diría que la gente se ha olvidado de lo que dice estas cosas, que se lo toma a modo de cuento mitológico, cuando precisamente los mitos son los de los paganos y la Biblia no es nada mitológica. Aunque use algunos símbolos y tipologías, los usa para hablar de los hechos reales. No es nada mitológico y se puede comprobar científicamente, no todo, pero sí aspectos sustanciales del relato bíblico que demuestra que son efectivamente hechos reales. Pues muy bien, en el próximo vídeo continuaremos con el capítulo número 7 y pues muchas gracias, Julio. Nada, gracias a ti y a tus espectadores. Un saludo a todos. Hasta la próxima.